Existe violencia en muchos ámbitos de nuestra sociedad y nosotros nos vamos a ceñir a uno en concreto esta tarde. Hablamos de uno de los tipos de violencia que podríamos casi denominar como uno de los más dañinos, más peligrosos. Bueno, lo dilucidaremos en cualquier caso a lo largo de los próximos minutos. Y lo hacemos como cada tarde de martes hacia esta hora, abriendo nuestra escuela de padres, y entra por ella, como siempre, el doctor Javier Quintero, que es, ya lo saben, pero se lo recordamos, director de SiKids y jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor y nuestro profe de la escuela de padres. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sheila, ¿cómo estás? Pues muy bien, tenemos un tema complicado entre manos. ¿Cómo te encuentras tú? Bien, muchas gracias. La verdad es que una tarde agradable. Pues vamos a disfrutar de ella intentando aprender un poquito, como siempre. Sí, será un placer. Será un placer poder dar un poquito de luz a un problema quizás, bueno, parcialmente conocido, pero con muchas más aristas de las que parece. Pues entonces arrojamos, si te parece, luz sobre esas aristas para verlas, por lo menos, para que no nos queden ocultas en este caso. Sobre todo porque las aristas que no vemos son las que luego nos hacen más daño. Hablamos lo introducíamos antes, de violencia, concretamente de violencia intrafamiliar, violencia familiar, doméstica. Desde el punto de vista de la escuela de padres, como siempre, o sea que metemos a los niños en juego. Sí, y además yo creo que dentro de las casas ocurren muchas cosas y es importante entenderlo en su visión más amplia posible, porque si no acabamos teniendo percepciones un tanto miopes y eso no es bueno. No es bueno para el presente, pero sobre todo no es bueno para el futuro. Hay una gran carga mediática, y yo creo que eso es muy importante que se mantenga, sobre la violencia de género, sobre la violencia que ocurre dentro de las familias, en las parejas, ¿no? Del hombre hacia la mujer. Pero hemos olvidado, ya hace unos tiempos, ya hace un año, estamos hablando del año 69, 59, cuando se definió la violencia hacia los niños, es decir, cuando ya se empezó a cambiar un poco la perspectiva, y hace muchos años, hace 50 años, cambiamos la perspectiva de lo que era la violencia descendente, ¿no? La violencia que se ejercía de los padres hacia los hijos. Pero quizás en los últimos tiempos empezamos a encontrar una violencia diferente, que es una violencia ascendente, que es la violencia de los hijos hacia los padres. Y con lo cual, como ves, hemos intentado dar un primer vistazo hacia lo que es la violencia, que ya no hablamos de un único vector, sino hablamos de vectores muy diferentes. Insisto, muy importante lo que tiene que ver con la violencia de pareja, con la violencia de género, pero no menos importante con la violencia de padres a hijos y sobre todo por lo alarmante que es y por lo que implica desde el punto de vista social la violencia familiar ascendente. Precisamente supongo que a nuestros oyentes les pasará lo mismo que me está ocurriendo a mí, que te lleva a preguntarte en qué momento y por qué motivos, cuál es el origen de ese cambio en que eran los padres los que ejercían la violencia hacia los hijos, pero esto de repente cambia y ahora son los hijos los que se vuelven contra sus padres. No hay una razón única, no hay una razón que lo explique ese fenómeno en su conjunto, pero sí que es cierto que es la suma de diferentes factores que somos capaces de intentar entrever. Hay un cambio de paradigma, que efectivamente, inmersos en un cambio de tendencia, se intenta legislar, y hace ya unos años eso ocurre, el tipo de uso que pueden hacer los padres para reconducir con violencia, con cierta fuerza física, la conducta de sus hijos. Y hemos llegado a lo absurdo, tanto en cuanto, bueno, pues sobre todo muy al inicio de esa nueva norma, empezaron a surgir muchas denuncias de terceros hacia padres que veían cómo le daban un capón a su hijo. Yo creo que tenemos que diferenciar lo que es la violencia, que no es evidentemente tolerable en ninguno de sus sentidos, a que en un momento determinado pueda haber
una muestra de autoridad probablemente equivocada, pero que eso no tiene necesariamente que ser esa secuencia de malos tratos. Pero esa situación lo que ha hecho ha sido cambiar mucho los paradigmas sociales del uso de la violencia. Pero, insisto, no la defiendo, sino todo lo contrario, pero hemos perdido el prisma, hemos perdido el objetivo, de manera que los más pequeños, digamos que se han visto reforzados. Un término que no me gusta es empoderados ante el uso, de alguna manera, de esa conducta más o menos agresiva. Y han ido saltándose límites, han ido poco a poco saltándose pequeñas líneas rojas o no tan pequeñas líneas rojas, hasta que se han instaurado auténticos dramas dentro de algunas familias. O sea, podríamos decir que un capón, como tú mismo lo has llamado, tiene cierto sentido cuando es del padre hacia el hijo, pero del hijo hacia el padre empezamos a tergiversar la historia ya. Digamos que un capón no tiene por qué tener sentido, pero que un capón de un hijo a un padre efectivamente marca una tendencia muy complicada. Uh-huh. Entonces mejor evitarlo en el caso de los padres y en el caso de los hijos. Cuando vosotros en la consulta tenéis que hacer frente a este tipo de situaciones, ¿en qué situación, valga la redundancia, se encuentra el menor, el niño? Bueno, nos encontramos situaciones muy variopintas, ¿no? Situaciones en las cuales la espiral de conductas del adolescente es ya inmanejable por los padres. Otras veces son más pequeños y entonces empezamos a encontrar niños con 10, 11 años que efectivamente empiezan a manifestar unas conductas que son incontrolables por parte de sus progenitores. Y lo que intentamos entender en esos casos es qué es lo que está ocurriendo. Esas conductas no pasan de un día para otro, es decir, un niño no funciona de una determinada manera y mañana cambia. Sin más, lo que suele ocurrir es un proceso de cambio progresivo donde acaba generando una cierta tolerancia, ¿no?, a ciertas transgresiones hasta que de repente, de un día para otro, los padres definen que esas transgresiones ya sí que son intolerables y en ese momento se pretenden poner de golpe todos los límites que no se han ido poniendo a lo largo de los últimos años, ¿no? Y eso es una situación tremendamente complicada. Es decir, yo creo que a los niños hay que educarles, como hemos explicado muchas veces en estos micrófonos, en el no, uh-huh, en manejar los tiempos de las cosas, en el respeto, en el esfuerzo, ciertos valores que son importantes. Cuando eso no lo vamos gestando y simplemente, nos manejamos en un contexto tremendamente, digamos, buenista, pero es que ni siquiera es el buenismo, ¿no? Es decir, hacemos auténticos hogares paidocéntricos, es decir, centrados en el niño, ¿no? Perdona que me he distraído porque estaba acordándome del fin de semana pasado. Estaba yo comiendo con mi familia y mientras que esperábamos estaba en la mesa de al lado el niño. Era una mesa de 6 donde el niño estaba presidiendo la mesa, pero no solo presidía la mesa, uh-huh, en su posición, que eso puede tener sentido porque fuera más cómodo colocar ahí en la silla del niño, pero presidía la comida. Y en un momento determinado estaba la abuela, la madre, todo jaleando al niño, pero no, que me parece bien, pero sobre todo despreciando a lo que habían hecho. Acaban de volver de un partido de fútbol, uh-huh, y estaban planteando que el único que lo había bien hecho era él y que de alguna manera en un momento determinado ese niño, pues parece ser que por lo que contaban le debió dar una patada a otro niño y los padres justificaban la patada. Es decir que, claro, ese niño debía tener unos 8 o 9 años, pues el día que les pegue una patada a ellos probablemente también querrán justificarlo. No nos damos cuenta que la educación es un proceso constante en el tiempo, que nosotros no educamos a un niño a los 14 años si no lo hemos educado durante esos 14 años. Uh-huh. Vamos, si te parece, lo llamabas líneas rojas, los límites que van transgrediendo estos niños. Vamos a las primeras para que los padres empiecen a fijarse un poco más en su conducta, si no lo hacen todavía, si te parece. Yo creo que esas líneas rojas se deben plantear siempre desde el respeto que nosotros debemos tener hacia nuestros hijos y nuestros hijos deben tener hacia nosotros. Evidentemente, la falta de respeto, ya sea verbal, ya sea a través de un insulto, esa debe ser la primera gran línea roja. La segunda línea roja importante es la agresividad, que suele ser primero contra objetos. Es decir, primero la agresividad suele ser dirigida hacia una mesa, una silla, una puerta. Eso es otra gran línea roja que no se debe permitir que se pase, porque la siguiente línea roja
ya es la amenaza de la agresión hacia, para pasar después hacia el acto, pasar al acto y agredir. Entonces, lo que nos damos cuenta es que un niño no agrede si antes no ha pasado por esos dos escenarios previos. ¿Y qué tipo de perfil os encontráis? ¿Hay un niño con una personalidad determinada, una niña, vaya, en su caso, o es en general cualquier niño con una educación que no haya establecido los límites necesarios puede llegar a encontrarse en esta situación y puede involucrar a su familia en esta situación? Son niños con baja tolerancia a la frustración, son niños tremendamente caprichosos que lo han tenido todo y todo sin un esfuerzo medianamente sensato. Son críos muy egocéntricos, muy centrados en sus propios deseos, con baja inteligencia emocional, con mala comprensión de sus emociones y mucho peor de la comprensión del tercero. Pero no pensemos solamente en ese niño frío, calculador, que sí, que también puede serlo, pero no es el perfil que vemos más recurrentemente. O sea, tiene que ver también con las características de su familia y las que le trasladan a través de la educación en la mayoría de los casos, entiendo. Tiene que ver con las características del niño, es decir, de alguna manera es una de las cuestiones que también ocurre con mucha frecuencia y es cuando los padres, pues vienen y no es un hijo único, sino son varios hijos y una serie, pues el mayor, el segundo, lo que fuera, funcionan bien, no han tenido problemas y siempre dicen la frase diciendo ¿qué hemos hecho mal con este cuando con los demás nos ha ido bien? Bueno, en realidad yo sigo diciendo que la educación es compleja y que cada niño requiere sus propias recetas y que una receta funcionara con un hermano no quiere decir que vaya a funcionar con el siguiente, pero que en realidad es esa interacción entre el temperamento del niño y las competencias de los padres lo que va a ser importante a la hora de entender qué está ocurriendo, cómo funciona esa conducta en ese niño pequeño o no tan pequeño. Siempre que se nos acerca el final de esta escuela de padres, me gusta pedirte que nos des un consejo para aquellos padres, en este caso sería que estén dudando si llevar a sus hijos a un especialista para que les diga dónde tienen que incidir para solucionar estos problemas pequeños al principio, pero que poco a poco se van haciendo bola. Yo creo que esas líneas son meramente educativas, ¿no? Pero quizás yo les llevaría muchas veces a la reflexión cuando venimos y tenemos el problema delante con el niño y intentamos rebobinar en el tiempo, le preguntamos esto desde cuándo es un problema y empezamos a hacer esa línea de ese comportamiento, encontramos siempre conductas en la infancia que fueron, digamos, menospreciadas por los padres, ¿no? Entonces yo a esos padres que tienen un niño pequeño, que tiene alguna conducta que les llama la atención, pero como el niño es pequeño, dicen, bueno, ya se le pasará. Piensen qué pasaría si su hijo en vez de 6 años tuviera 16 años y actuara de esa manera. Porque su hijo, si no hacemos nada diferente, aunque ahora tenga 6 o 7, dentro de unos años, si no le ayudamos a que él regule y module su temperamento de otra manera, actuará de esa forma que ustedes están viendo. Nosotros ayudamos a que nuestros hijos definan su conducta. Bueno, pues realmente, como digo muchas veces, nunca es tarde para empezar, ni pronto para empezar. Mejor empezar pronto que tarde en este siempre caso. Siempre es más fácil. Muchísimas gracias una tarde más, Javier Quintero, profesor en este caso de nuestra Escuela de Padres, oculista también para evitarnos la miopía que tenemos muchas veces y sobre todo director de SickKids y jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Infanta Leonor. Muy buenas tardes a todos. Gracias.